el tema que he escogido es este, ¿no? El de deficiencia energética relativa al alto rendimiento. E inicialmente la pregunta era, ¿es fácil identificarla? Pero conforme fue presentando, o sea, fui haciendo la presentación, me surgieron muchas dudas y me fui encontrando con muchas cosas en el camino y me he atrevido a cambiar un poco el título, ¿no? Entonces, en vez de decir si realmente es fácil identificarla, no sé si tenemos que plantearnos la pregunta de si pensamos en identificarla, ¿no? Entonces, bueno, yo soy médico del deporte, también soy médico internista, trabajo en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, aquí en España, y además estoy en la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Clínic y Sant Joan de Déu. Entonces, bueno, todos tenemos este paradigma, ¿no? En las publicaciones, en la cabeza con nuestros deportistas, de que una alimentación adecuada es importante, ¿no? Y es una piedra angular tanto para el tema de salud como para el tema de rendimiento, ¿no? Y parece que todo mundo estamos de acuerdo y lo llevamos a cabo. Pero, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y pongo esta noticia bueno, que realmente es muy sorprendente y que después pueda acompañar un poco la charla. Hemos visto cómo durante y después de la pandemia los trastornos alimentarios se han disparado, ¿no? Posiblemente es un tema multifactorial, pero bueno, fue algo que ha llamado la atención y que pues ha tenido bastante repercusión a nivel tanto, ¿no? De salud como de todo el sistema sanitario. Entonces, a veces tenemos la creencia o el concepto de que el deporte, y sobre todo el de alto rendimiento, va paralelo y no tiene ¿no? esta afectación. Pero, por ejemplo, nosotros en el centro hemos visto cómo en los últimos meses, sobre todo después de que nos incorporamos a las actividades normales, también hubo un aumento importante de casos de trastornos de conducta, sobre todo en deportistas mujeres y jóvenes, ¿no? Normalmente cada año esperamos a veces tener algún caso, un par, pero es que este año ha sido llamativo. Y no solamente ha sido eso, sino que también hemos visto cómo hay un número aumentado, ¿no? de problemas a nivel de menstruación, dificultad para el manejo del peso, sobre todo en deportes que son de categoría de peso, ¿no? Hemos detectado algunas conductas alimentarias de riesgo, muchos casos de fatiga persistente o sobre todo alteración del rendimiento, que es un poco lo que los entrenadores nos manifiestan, ¿no? Entonces, partiendo de esto, bueno, pues pongo un poco un ejemplo que es real, ¿no? Y es un poco la punta del iceberg de lo que nos hemos ido encontrando en estas semanas. Entonces, este es el caso, ¿no? De una atleta, 23 años, que durante el confinamiento, a raíz de un comentario que ella vio en una de sus redes sociales, se plantea hacer una pérdida de peso, en este caso es voluntaria, ¿no? Empieza a hacer una restricción de carbohidratos, aumenta el ejercicio, además de las pautas que le habían dado sus entrenadores y preparadores físicos en su domicilio, y posteriormente presenta una amenorrea hipotalámica de más de 3 meses. Cuando se reincorpora a los entrenamientos, presenta fatiga, empieza con afectación del rendimiento. Paralelamente, se empieza a hacer un seguimiento por parte de ginecología, le pautan un tratamiento hormonal con el objetivo de ¿no? normalizar la menstruación. Ella tiene una sensación subjetiva de que empieza a tener un aumento de peso y esto repercute en que tiene más restricción, aumenta el miedo a comer carbohidratos y, bueno, presenta mucha ansiedad, ¿no? Entonces, como este, posiblemente sea un caso muy llamativo, pero hemos tenido bastantes, o sea, que realmente nos ha llamado la atención, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos estas preguntas, o sea, sabemos que puede haber estos casos, que de hecho en el 92, o sea, hace ya bastante tiempo, ¿no? La doctora Pons, que es la jefa del Departamento de Fisiología, junto con otros compañeros, hizo un estudio en el que parecía que no había mucha diferencia en cuanto a trastornos de conducta alimentaria en lo que eran las deportistas de la casa, pero bueno, ahora llama la atención de que estos casos pues están aumentando y no solamente los de trastornos de conducta, sino algunas otras situaciones que nos llaman la atención, ¿no? Entonces surgen preguntas. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué han aumentado estos casos? ¿No? O sea, nosotros como profesionales debemos replantearnos el abordaje que hacemos ante ellos. ¿Realmente estamos pensando en este diagnóstico, ¿no? Y sobre todo si estamos preparados para identificarlo. Entonces, todo esto, y por eso es el título de la charla, ¿no? Se puede centrar en un concepto que es muy importante, que es el tema de la disponibilidad energética, que al final es como la confluencia de todas estas situaciones, tanto positivas como negativas. Entonces, aquí planteo una serie de preguntas, ¿no? También, uno, ¿qué es la disponibilidad energética? Dos, ¿por qué es tan importante en el deporte? Y tres, realmente, ¿por qué todos deberíamos saber de ella, ¿no? Entonces, haciendo un poco ¿no? de revisión, pues
o sea, sabemos que todos los mamíferos, en este caso nosotros también, tenemos un gasto de energía procedente de la dieta que tiene que ir destinada a procesos fisiológicos básicos, ¿no? Como pueden ser pues, la termorregulación, el crecimiento, la reproducción. Y la disponibilidad energética en concepto, pues es la cantidad de energía que queda para satisfacer estos procesos fisiológicos. Y en el caso de la fisiología del ejercicio, el concepto de disponibilidad energética es esta energía residual que está disponible para ayudar a los deportistas a que puedan realizar estos procesos fisiológicos. Una vez que el gasto de energía, ¿no?, del ejercicio es deducido de esta ingesta energética. Y que, bueno, hay otros, ¿no?, situaciones que pueden tener influencia en esta situación, pero que muchas veces, o sea, la mayoría de textos resumen en una fórmula muy sencillita, que es ingesta energética menos el gasto energético derivado del ejercicio relativo a la masa libre de grasa o a la masa magra, ¿no? Porque al final sabemos que pues es la masa, es el tejido que energéticamente pues es el más metabólicamente activo. Entonces, cuando se da una baja disponibilidad energética, sobre todo crónica, porque podemos tener bajas disponibilidades energéticas de forma más aguda, a nivel cerebral ya hay muchos estudios, ¿no?, que demuestran que el cerebro tiene un sensor que detecta esta modificación en la energía y pone en marcha una modificación de un amplio espectro de hormonas, sobre todo de tipo metabólico, que lo que buscan es hacer una supresión de procesos fisiológicos que consumen energía. Entonces, yo siempre lo he comentado a mis deportistas, ¿no? O sea, que es como un teléfono. O sea, cuando el teléfono nos llega a una situación de un porcentaje de batería, nos avisa, oye, se te está acabando la batería, ¿quieres entrar a modo de bajo consumo o no? Y cuando aceptamos ese modo de bajo consumo, el teléfono continúa funcionando, pero ya nos avisa. Continuamos funcionando, pero se reducen o desactivan una serie, ¿no?, de funciones. Entonces, lo mismo sucede con el cuerpo. Cuando tenemos una baja disponibilidad energética de forma crónica, entramos en esta situación de bajo consumo y vamos, ¿no?, suprimiendo varios procesos fisiológicos, y muchos de ellos pues, son la salud a nivel reproductivo, la salud ósea. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? O sea, todo esto viene pues de estudios, ¿no?, muy famosos y muy conocidos, que uno de ellos es este, en el que en una situación de laboratorio pues someten a un grupo de mujeres que es cierto que es muy pequeño, pero en función de jugar con diferentes, ¿no?, disponibilidades energéticas y también de diferentes gastos derivados del ejercicio, pues se ve que cuando hay una baja disponibilidad energética a nivel cerebral, se tocan algunas de las funciones, en este caso hormonales, que puede ser, ¿no?, la pulsatilidad normal de la GnRH, que finalmente pues, afecta todo lo que sería el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, con afectación de lo que serían las hormonas FSH, LH y con la consiguiente repercusión a nivel de estrógeno y suprogestágeno, ¿no? Entonces, estos estudios pues, nos han permitido a nivel teórico saber de algunos límites, o sea, que podemos considerar como sanos patológicos o que nos generan una situación de salud o rendimiento adecuada. Entonces, todo esto, pues hay muchas publicaciones que lo resumen en las kilocalorías por kilogramo de peso, o sea, en este caso magra al día que necesitamos, ¿no? Y se puede ver en esta diapositiva. Más de 45 kilocalorías, pues es lo más recomendado para mantener estas funciones fisiológicas básicas. Entre 30 y 45 podemos plantearlo en una situación, ¿no?, de hacer, por ejemplo, una búsqueda de un peso concreto, pero siempre y cuando sea pues, en un corto periodo de tiempo y con una evaluación apropiada, y menos de 30 parece que es el punto de corte en el que estos niveles no son seguros y entonces ya pueden poner en riesgo la salud y el rendimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias fisiológicas? O sea, no solamente es la alteración pues, de este eje, sino que al final el cuerpo pone en marcha unas adaptaciones, sobre todo de tipo neuroendocrino, que hacen una redistribución de energía y lo que buscan es preservar pues, sistemas vitales, ¿no? Entonces hay muchas hormonas que se alteran para conseguir este objetivo. Entonces, ¿y cuál es la clínica? Pues al final la clínica es lo que a día de hoy podemos considerar dos, digamos, modelos que llevan pocos años, pero se están conociendo, ¿no? Uno que es la tríada, que este es un poco más antiguo, aunque es reciente dentro de la historia de la medicina y sobre todo de la medicina del deporte, y otro sería lo que se considera como el REDS, ¿no? Entonces, y cada uno, bueno, sabemos que la tríada
al final parece tres puntos importantes, pero recientemente parece que se considera que es un espectro, ¿no? Dentro de esta tríada, que genera afectación pues, a nivel de lo que sería la salud ósea, la salud a nivel menstrual y el pilar importante pues, sería la baja disponibilidad energética. Y luego tenemos el RED, que esto ya hablan de un síndrome que tiene una afectación multiorgánica y multisistémica, donde no solamente hay afectación de estos tres o de estos dos sistemas, sino que hay una afectación un poco más global. Y es un poco, aquí no voy a entrar porque hay mucha discusión, pero bueno, es un poco las manifestaciones clínicas que puede haber, ¿no? Entonces, decimos, vale, pues ya sabemos un poco cómo es la disponibilidad energética y cómo se estima. Entonces nos vamos a esta cuestión de la fórmula, ¿no? Que parece que es una fórmula muy sencilla. Ingesta menos el gasto derivado del ejercicio relativo a la masa libre de grasa. Entonces decimos, bueno, pues bingo, estamos, ¿no? Tenemos el concepto, tenemos la teoría y pues parece que es muy sencillo. Pero cuando intentamos esto, llevarlo a la práctica y sobre todo, ¿no? En atletas o en deportistas, pues que al final no solamente están expuestos a una situación concreta de un gasto y de una ingesta, sino que al final tienen una vida que incluye muchas otras actividades, pues la cosa se complica, ¿no? Y entonces aquí, pues también hay muchas críticas y mucho debate en si podemos trasladar este concepto muy teórico a una aplicación más práctica. Entonces parece que es algo simple, pero cuando ya intentamos hacer, ¿no? Prevención, identificar el problema y sobre todo un tratamiento, pues nos estamos quedando bastante cortos. Entonces, de hecho, hay un artículo que no tiene muchos años, que es también muy conocido, en el cual pues hablan un poco de estas dificultades que nos podemos encontrar, ¿no? Como profesionales de la salud desde cualquier aspecto, o sea, desde cualquier entorno, para poder realmente valorar esta disponibilidad energética en deportistas y sobre todo deportistas pues que son de la vida real y no están en un laboratorio. Entonces, básicamente lo que se hace referencia, ¿no? Es que uno, hay una falta de un protocolo universal que nos permita calcular esta disponibilidad, a pesar de que puede existir esta fórmula teórica, ¿no? Que hay una serie de recursos que son necesarios, pero que muchas veces no están disponibles para poder lograr estimaciones de cada uno de los componentes de esta ecuación y que hay muchos errores, ¿no? O sea, que pueden influir y cambiar al final esta estimación. Entonces, otra cosa que es muy importante y que hemos ido aprendiendo con el paso de los años es que posiblemente estos puntos de corte de 30, 30, 45, 45, pues no son iguales para todos los deportistas y que posiblemente cada uno pues tenga una sensibilidad individual y que además esto puede estar a un punto de corte individual, ¿no? Y que puede estar influenciado dependiendo del momento vital o el momento de la temporada o los objetivos. Entonces que esto pues termina de complicar un poco lo que sería la estimación teórica de lo que consideramos la disponibilidad energética, ¿no? Pero, y entonces aquí es cuando viene un poco el cambio de pregunta, ¿no? De si es fácil identificarla a pensamos realmente en identificarla. Entonces, nosotros realmente habíamos escuchado hablar del término triada o REDS y yo me quedaría muy contento si la mayoría del foro me dice que sí, ¿no? Pero un poco, como les comentaba, preparando la charla y hablando con el doctor Párraga de la necesidad de hacerlo, he ido preguntando un poco en mi entorno, ¿no? O sea, y realmente lo que me doy cuenta es que muchos profesionales que giran en torno a los deportistas, muchos no tienen conocimiento de lo que es el REDS, muchos no terminamos de identificar lo que son todos los componentes de la triada. Y una respuesta que era muy recurrente cuando preguntaba que si conocían la triada, la mayoría me decían sí, la de rodilla. Entonces aquí, pues, es algo importante, ¿no? Y yo creo que llama mucho la atención y que me gustaría también saber qué pasa en otros contextos, en otros entornos, pero hablando con algunos otros colegas de algunos otros países, parece que un poco la tendencia es la misma, ¿no? Y referente, o sea, esto a profesionales, pero ¿qué pasa con nuestros deportistas, no? O sea, y con los entrenadores y con las familias, que al final son, pues, bastante influyentes en todo lo que puede suceder, ¿no? Entonces, haciendo un poco referencia a algunas evidencias, por ejemplo, pongo este artículo, ¿no? Que valoró a, pues, 240 mujeres deportistas jóvenes y a sus entrenadores, y lo que valora, o sea, lo que buscaba era valorar el conocimiento de la triada y valorar la prevalencia que podía haber de factores de riesgo en esta población. Y entonces, como datos interesantes, pues se vio que un 50% de estas deportistas presentaban irregularidades, que aquí no podemos decir que realmente todo esto sea por la triada, pero ya nos llama la atención, ¿no? Y que un 42% pues tenía uno más
factores de riesgo de la triada. Entonces, cuando van pues haciendo referencia a estos factores de riesgo, pues vemos que hay presencia de amenorrea, hay antecedentes de fracturas de estrés, hay deportistas que no comentan que no comen lo suficiente, que algunas tienen un peso bajo, que hay muchas que tienen presión para tener un cierto peso, y hay también algún número que pues quiere perder peso a pesar de que está en un peso que se considera en un rango saludable, ¿no? Entonces, la conclusión un poco interesante de este estudio es que los factores de riesgo son prevalentes y que el conocimiento de la triada, tanto en entrenadores como en deportistas, fue bajo, ¿no? Y que posiblemente una de las principales barreras para pues, poder conocer esto es que no había tiempo, que ya sabemos que aquí parece que a veces no hay tiempo para estas cosas de prevención, ¿no? No hay conocimiento y que los entrenadores posiblemente no tienen una serie de recursos, que aquí también nosotros como profesionales de la salud pues tendríamos que darlos, ¿no? Entonces, este es otro artículo que sale recientemente, que aquí buscan un poco investigar la prevalencia de conductas restrictivas, presencia de trastornos de conducta alimentaria, ya sea actuales o pasado, y alteraciones menstruales y la relación que puede haber con las lesiones. Entonces, aquí valoran un número más considerable de deportistas, casi 900, que representan una amplia gama de deportes, ¿no? 67. Entonces, aquí hacen grupos que serían deportistas jóvenes entre 15 y 24 años, comparadas con deportistas más mayores, entre 25 y 45, deporte de élite versus no élite y deportes de peso, o sea, que tienen categorías de peso versus los que no. Y también, pues, salen datos interesantes, ¿no? Como que un 25%, esto a través de una encuesta, ¿no? De las deportistas evaluadas, pues parecía que tenían conductas de restricción de alimentación, un 18% tenía un trastorno de conducta actual o pasado, y hasta un 32%, un tercio de las encuestadas, pues tenían un trastorno o una disfunción menstrual, ¿no? Y que, por ejemplo, los deportes de peso tenían tasas más altas de restricción, de trastornos de alimentación y de disfunción menstrual respecto a otros, que las deportistas jóvenes informaban tasas más altas de disfunción menstrual y, en cambio, tasas más bajas de trastornos de conducta respecto a las mayores. Y un dato muy interesante es que hubo una asociación entre trastornos de conducta y patrones restrictivos a una mayor incidencia de lesiones, ¿no? Entonces, también un dato interesante es que deportistas que informaron de disfunción menstrual eran más propensas a tener más días de baja por lesiones versus las que parece que tienen un patrón regular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro entorno? Aquí me gustaría, y también yo pongo un poco, ¿no?, esto sobre la mesa, que parece que hay mucha bibliografía a nivel, pues, sobre todo anglosajón, pero nosotros a nivel, ¿no?, de Hispanoamérica, pues no terminamos de dar el saltito para valorar, o hay muy poca publicación. Pero entonces yo también me he dedicado un poco, que me gustaría hacer alguna cuestión y que es algo que nos hemos planteado en el centro, de saber qué pasa con nuestras deportistas, ¿no? Entonces, aprovechando octubre y trabajando en otro sitio y haciendo revisiones de una escuela de waterpolo, ¿no? O sea, que es una escuela de un cierto nivel, y natación, de 50 revisiones médicas preparticipativas, se evaluaban 19 mujeres, ¿no? Entre más o menos 9 y 16 años. Y les hicimos dos preguntas muy sencillas, que era, uno, ¿crees que la dieta puede influir en tu regla? Y dos, ¿crees que el deporte que haces puede influir en tu regla? Todas las respuestas fueron no o no sé. O sea, ninguna de las deportistas pudo decir que sí y no pudo justificar sus respuestas, ¿no? Y, por ejemplo, en el CAR, en el centro, hace más o menos 3 años antes de la pandemia, la doctora Vicky Pons hizo una encuesta a 120 deportistas del centro e identificó que un 33% presentaban alteraciones menstruales. O sea, que también fue un poco una sorpresa, partiendo del punto de que la mayoría consideramos, y de hecho hay muchas propuestas, ¿no?, de periodización del entrenamiento en función del ciclo menstrual, pero que posiblemente un gran porcentaje no tienen una regla, o sea, no tienen un patrón menstrual correcto, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, ¿no? Parece que la teoría es muy sencilla, parece que todo el tema de la deficiencia energética o la disponibilidad en el contexto del modelo del REDS y la triada, pues es de fácil aplicación, pero cuando intentamos poner en la práctica, pues vemos que no es así, ¿no? Porque hay dificultades teóricas, dificultades técnicas, hay muchas dificultades de conocimiento, hay muchas dificultades en cuanto al entorno, ¿no? Y sobre todo las presiones que puede haber, que ya sabemos que tenemos que convivir con ellas, pero yo creo, y aquí sí me gustaría hacer mucho hincapié, mucha presión recientemente con todo el tema de las redes sociales, ¿no? Los influencers que puede haber y algunas
temas educativos que giran en torno a estas redes sociales y bueno, va un poco de la mano con el tema de la educación, ¿no? Y no sé si les sonará o recordarán este caso, ¿no? De esta chica, pues que al final terminó, pues, por decidir de poner en conocimiento público, pues, su situación, ¿no? Que es un poco esta experiencia de un posible red o una triada, ¿no? Y aquí yo creo que se engloba perfectamente, pues, lo que hemos ido comentando en la charla. Entonces, es complicado, ¿no? Porque al final socialmente, pues vamos un poco envueltos pues, en situaciones que damos por normalidad, ¿no? Entonces también he intentado obtener diferentes frases durante muchos años en el cual pues se normaliza, ¿no? Como el tranquilo, pues no mires nada porque la regla la ha perdido por el estrés, o no, en los deportes de equipo la triada o el red esto no existe, o si has perdido la regla, ve con el gine que te dará un tratamiento hormonal para que la recuperes y no tienes que hacer nada más. Entonces, ahí es complicado, pero bueno, yo creo que es una situación que se tiene que, ¿no?, poner sobre la realidad y empezar a trabajar todos en ella. Entonces, ya para terminar, ¿no? No cómo identificarla, sino cómo pensar que podemos estar ante una situación de este tipo. Entonces, todo deportista de cualquier género, porque también ya empieza a haber evidencia, ¿no?, que en los hombres puede existir, cualquier deporte, cualquier edad, cualquier nivel es susceptible de presentarla. Entonces, todo el mundo tiene susceptibilidad de tener este problema, ¿no? El diagnóstico, desafortunadamente ahora no hay unos cambios concretos, sean clínicos o de laboratorio, sino que al final es un diagnóstico de exclusión, ¿no? O sea, no podemos atribuir a que una menorrea, pues de entrada directa es un red o una triada, sino que tenemos que hacer un proceso de diagnóstico, pero tenemos que empezar a pensar en ella, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacer es buscar y buscar, ¿no? O sea, todos estos deportistas que estén en riesgo de una baja disponibilidad energética y no que todo mundo vaya a tener un trastorno de conducta, porque a veces puede ser, pues, de forma voluntaria por un tema de un objetivo de peso, ¿no? Obviamente por desconocimiento o porque realmente hay una patología de psicológica o psiquiátrica detrás. Entonces, ¿qué es importante, no? Que tengamos que preguntar, pues, aspectos de la dieta, si ha habido cambios, fluctuaciones del peso, todo el tema del entrenamiento, ¿no? Cambios en otros aspectos de los hábitos de nuestras deportistas y deportistas, como puede ser el sueño, el estrés, el ánimo, obviamente el tema menstrual, antecedentes de fracturas de estrés o el consumo de algunas sustancias, ¿no? Y sobre todo también buscar la parte psicosocial, o sea, porque al final esto es un problema que tiene un enfoque y hay que englobarlo de una forma muy holística, ¿no? Y desafortunadamente, por un poco lo que comentaba de las redes sociales, pues ahora hay mucha presión, ¿no? De aprobación social, de una perfección, de ambiciones, de expectativas, que de por sí el deporte de alto rendimiento lo busca, pero si ya generamos una presión extra, pues también podemos condicionar todos estos entornos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que mejorar mucho el conocimiento de todos, o sea, y aquí nosotros como profesionales de salud creo que somos los primeros que tenemos que mejorar, ¿no? Mejorar la educación de deportistas, entrenadores, familiares y todo lo que gira en torno a nuestros deportistas. Hay que intentar identificar este problema de forma temprana, porque al final esto puede generar no solamente problemas de salud y rendimiento, y sobre todo salud a corto plazo, sino a muy largo plazo, ¿no? Hay que intentar lo mejor posible la evidencia científica existente y sobre todo hay que hacer mucha investigación, ¿no? Y sobre todo, pues, con este objetivo, o sea, de ayudar a que esta gente que ahora, pues, el alto rendimiento empiece en edades pequeñas, ¿no? Y yo creo que es ahora donde tenemos que empezar a trabajar, educar y sobre todo establecer estrategias, pues, para mejorar. Entonces, bueno, si hay cualquier duda o pregunta, pues yo encantado y gracias por estos minutos.